Buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. Les vengo a hablar sobre Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mi nombre es Fiorella Isla y les vengo a presentar mi trabajo sobre su vida. Tobolsk, Rusia, 1834, San Petersburgo, 1907. Mendeleev es el químico ruso más universal. Su obra más popularmente conocida es la tabla periódica de los elementos químicos. Todo comenzó cuando Mendeleev viaja en septiembre de 1860 a Karlsruhe, Alemania, para asistir al primer Congreso Internacional de Química. A dicho congreso asistieron 140 químicos más eminentes del mundo. En aquel momento, los discursos que allí oyó Mendeleev despertaron un interés tal que duró el resto de su vida. En 1860, la química todavía estaba confusa, no existiendo un consenso general sobre los aspectos más básicos de la ciencia. La confusión era tal que existían 20 fórmulas diferentes de descubrir, compuestas bastante simples. Hacía tiempo que se sabía que ciertos elementos compartían propiedades similares, y los químicos habían empezado a preguntarse si era posible clasificarlos, tal como Linneo había clasificado a los animales. En 1864, el químico inglés John Newlands descubrió que si se colocaban según el orden de sus pesos atómicos, la tabla resultante mostraba una periodicidad, lo que significaba que algunas características similares se repetían a intervalos regulares. Mendeleev estaba al tanto del trabajo de Newlands, pero no estaba del todo de acuerdo de los desarrollos que había hecho, y por ello intentó entender la relación existente entre un elemento y otro, pero solventando los defectos que percibía en el esquema de Young, así el grupo de los elementos según sus propiedades compartidas, lo que le llevó a ver los elementos que podrían colocarse en filas horizontales, en el orden ascendente, según su peso atómico, y en columnas verticales, según sus características químicas, dejando huecos allí donde las pautas parecían requeridas. Esta idea fue publicada en un escritor titulado Relación entre las propiedades de los elementos y su peso atómico, el cual contenía su ley periódica, que enseñaba que si los elementos conocidos se listaran según un orden por su peso atómico ascendente, mostrarían una pauta repetitiva de valencias ascendentes y descendentes. La proporción que se combinan con los otros elementos, y además formarían grupos que muestran una pauta recurrente de otras características con su descubrimiento. Mendeleev pudo recolocar 17 elementos en la tabla, basándose en sus propiedades químicas, implicando que sus pesos atómicos aceptados eran incorrectos. También fue capaz, gracias a los huecos de su tabla, de postular la existencia de 3 elementos, hasta desconocidos, incluso prever sus propiedades. Sus descubrimientos. La reacción por parte de la comunidad científica del escrito de Mendeleev fue inicialmente muy precavida, pero cuando se descubrió que los pesos atómicos aceptados de algunos elementos eran realmente incorrectos, sus ideas comenzaron a ser tomadas en serio, y 15 años después, los 13 huecos de su tabla se rellenaron gracias al descubrimiento de galio,
en 1875, el escandio en 1879 y el germanio en 1886, y todos ellos poseían las características que había predicho, aunque no fue el primero en surgir que era posible colocar los elementos en un orden que mostrara superioridad. Mendeleev, a diferencia de los procesores, demostró que había una lógica subyacente que dictaba su tabla. Su fama se extendió y fue reconocido por todo el mundo, salvo en su país, donde se negó hasta en 4 ocasiones el ingreso de la Academia Imperial de Ciencias de Rusia de San Petersburgo. Tampoco tuvo suerte con el Premio Nobel de Química, que perdió por un voto en 1906 a favor del químico francés Ferdinand Frédéric Henry Moissan, de 1852 hasta 1907, por el aislamiento del flúor y por la puesta de servicio para la ciencia del horno eléctrico, que sirvió su nombre. Desde que fue creada la tabla de Mendeleev se ha visto modificada, pero sigue siendo reconocible porque descubrió la relación fundamental entre los elementos, aunque no tenían la más mínima idea de cómo se unían sus átomos. En la actualidad, la tabla periódica contiene 109 elementos comparados con los 63 que se conocían. Los elementos de la tabla periódica y los compuestos que forman explican con sus características físicas y químicas el comportamiento del mundo material que los rodea. El ser humano es química. En nuestro cuerpo existen 60 elementos químicos diferentes, si bien no todos se encuentran en la misma proporción. Bueno, este ha sido mi trabajo de Mendeleev sobre su vida y sus descubrimientos sobre la tabla periódica.